llamaba este sermón o este tema? ¿Se recuerda? Sola fide. Sola fide. Así que va muy rápido, por favor, a Romanos 4. Capítulo 4, versículo 1. Me tengo que acostumbrar a esto porque como estoy acostumbrado a usar un micrófono de mano y como que... Pero voy a intentar poner las manos en la palabra de Dios. Romanos 4, versículo 1. ¿Lo encontró? Muy bien, dice así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para obras con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sola fide. Sé que usted puede tener alguna noción, y espero que podamos ir complementando esa noción, pero si usted no sabe lo que es esta doctrina, esta enseñanza, este artículo de la sola fide, hoy día puede ser de gran bendición para su vida. ¿Ok? Estamos estudiando en conmemoración de los 501 años ya de la Reforma Protestante, las 5 solas y también los 5 puntos del calvinismo. Partimos con las 5 solas y luego vamos a seguir con los 5 puntos del calvinismo, fundamentales para nuestra fe reformada. Y hoy día nos toca ver este segundo grito protestante que es la sola fide. Recordará que en el último culto, en la reunión de la semana pasada, estuvimos viendo el principio de la Reforma Protestante y la doctrina de la sola escritura o escritura. Y ahí estuvimos viendo que los historiadores ven estos puntos como puntos necesarios para poder establecer fundamentos doctrinales y teológicos de la fe del creyente. Entonces, la controversia central sobre la cual se desencadenó el debate de la Reforma tiene que ver con la doctrina que vamos a ver hoy día, la sola fide. Vamos por favor rápido a Romanos 3:28. Dice así: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte, fuera de las obras de la ley. Sola fide. Es la segunda de las 5 solas de la Reforma. La expresión significa salvación por fe solamente. O dicho de otra manera más teológica, justificación solo por fe. El no creer esta doctrina no solo me deja sin salvación, sino que lleva a la iglesia a la ruina. La iglesia que cree que la salvación es por otro medio, aparte de la fe, está condenada al juicio eterno. Esta doctrina de la sola fide es la columna vertebral con la cual se sostiene nuestra fe. Es la doctrina con la cual se sostiene la fe cristiana. Esta es la doctrina que la iglesia de Roma no cree, que la iglesia católica romana no cree. Ya que aún al día de hoy, los católicos romanos enseñan que la salvación se obtiene a través de la fe, pero no la fe sola, sino que la fe y las obras. Y fue esta doctrina, junto con la doctrina de la sola escritura, que vimos la semana pasada, las que hicieron que los reformadores rompieran con la iglesia a la cual habían pertenecido por años. Ellos se dieron cuenta que la palabra de Dios decía otra cosa que la iglesia estaba diciendo. Por lo tanto, ellos tuvieron que ser fieles a Dios, a la conciencia y a la palabra y decir: hey, nosotros no podemos seguir en este estado de error. No podemos seguir en esta falsa. No podemos seguir en un lugar donde están en contra de lo que Dios ha dicho. El término sola fide contiene la palabra sola. ¿Se dio cuenta? Es un gran descubrimiento. Lo que significa solamente. Y fide, que es la palabra para fe que proviene de fidelis.
¿Ya? Sola fide significa solamente por fe, y esta fue la afirmación central de Martín Lutero que provocó la controversia en el siglo XVI. Y nace desde una pregunta que se hace Martín Lutero: ¿cómo una persona se puede justificar delante de Dios? En otras palabras, ¿cómo yo, siendo pecador, me puedo justificar delante de Dios? Si soy un pecador, ¿cómo puedo ser considerado justo? Esta doctrina es una doctrina fundamental, y es la doctrina que nos diferencia de las demás religiones. ¿Por qué? Ponga atención, por favor. Todas las demás religiones buscan acercarse a Dios, ganarse al cielo a través de méritos, obras, mandas, sacrificios. Quieren ganarse el cielo, el Valhalla, la reencarnación. Ponga la religión que usted conozca, y todas las religiones están basadas en obras. Pero nuestra religión, no es que yo no tengo una religión, tengo una relación. Aclaro que es lo mismo, ¿ya? Nuestra relación o religión con Dios no está basada en mis obras, aunque está basada en una obra, pero está basada en la obra ¿de quién? De Cristo. Y yo, ¿cómo puedo obtener esa salvación? A través de la fe, porque creo en la obra redentora ¿de quién? De Cristo. Amén. ¿Concuerda usted con eso? Amén. Qué bueno, está aquí, ¿cierto? Amén. Entonces, la convicción de Lutero con respecto a esta doctrina era muy importante. Esta doctrina tocó el corazón y el alma del Evangelio mismo. En esto se fundamenta el Evangelio. Y de nuevo, es la afirmación de Lutero que dice que la justificación es el artículo sobre el cual la iglesia, escuche esto, es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Juan Calvino adoptó una visión similar a la importancia de esta doctrina, aunque él utiliza otra metáfora, él utiliza otro ejemplo y dice lo siguiente: dijo que la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. Y es verdad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque nuestras obras, amigo o amiga, nunca van a ser suficientes. Amén. A las finales, si nosotros pusiéramos una balanza entre nuestras obras y nuestro pecado, a la final el pecado, aunque sea por muy pequeño, siempre va a pesar más que las obras. Así que estamos en un gran problema. La doctrina de la justificación solo por fe es la que mantiene todo lo demás en pie. Es la doctrina que mantiene al cristiano y la iglesia en pie. Si sacamos la fe, mejor nos vamos para casa. Mejor nos dedicamos a otra cosa, vamos a vender a la feria. Bueno, la controversial frase sola fide, como la conocemos, encendió chispas. Enciende esta dinamita llamada reforma y provoca la explosión que provocó una fragmentación, y la fragmentación más grave en toda la historia del cristianismo y de la iglesia, y la dividió en dos. Están los protestantes, por un lado, y están los católicos romanos, que siguen creyendo que las obras nos hacen justos delante de Dios. Se convierte en la controversia más volátil con respecto a la fe o con respecto a la religión más importante de todos los tiempos. Ahora bien, antes de entrar en una exposición de esto, me gustaría leer un comentario de Martín Lutero, y por favor ponga atención. Esta doctrina, dice Martín Lutero, es la cabeza y piedra angular. Solo ella engendra, nutre, construye, preserva, defiende a la iglesia de Dios, y sin ella la iglesia de Dios no podrá existir. ¿Sabe cuánto? Ni siquiera una hora. Porque el día que nosotros sacamos la fe de la iglesia, eso no es una iglesia. Eso es un grupo, eso es un movimiento. Eso es un equipo. Creo que la doctrina de la justificación solo por fe es de todas las doctrinas de la teología, que a veces son complejas, ¿cierto? A veces cuando uno empieza a estudiar teología como que dice, oye, esto no lo cacho, no lo entiendo, está muy difícil, pero creo que esta doctrina es una de las relativamente más fáciles de entender. Y usted se va a dar cuenta que es así.
No hay que tener una mente muy brillada, ni ser un ungido, ni un iluminado para entender esta doctrina. No es tan complicada o misteriosa o difícil que solamente los expertos pueden entender. Pero llevar la doctrina a nuestras cabezas es más fácil que llevar esta doctrina a nuestro corazón, a nuestro torrente sanguíneo. Es algo totalmente distinto. Porque una cosa es entender una doctrina y otra muy distinta es tenerla como el aspecto que controla la fe, y no solamente la fe, sino que mi fe. Porque yo quiero tener algún mérito, porque yo quiero tener algún reconocimiento, porque yo quiero decir, hey, soy bueno en lo que hago. Pero cuando Dios me dice, tú eres justificado por fe, porque Dios lo dijo, me está quitando a mí todo tipo de gloria o de vanagloria. Amén. Y la gloria solamente queda en aquel Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, no es la fe, escuche esto por favor, que a veces nos confundimos y nos convertimos en una especie de puritanos 2.0 o calvinazzi. No es la fe, es la sola fide. Porque hay algunos que hasta se tatúan sola fide o sola gracia. ¿Ya? No es la fe en la doctrina, es la fe en la obra redentora de Cristo. Este es el grito de la Reforma, ¿ya? Así que esa fe que yo tengo en la obra redentora de Cristo es la que va a transformar a una persona. Es el contenido al que la doctrina apunta. Lo que es tan central y crucial para la salvación del individuo, de la persona, ¿ya? ¿Por qué? La pregunta fundamental que la doctrina de la justificación está tratando de responder es cómo puede una persona pecadora sobrevivir al justo juicio de Dios. ¿Cómo puede sobrevivir si es pecadora? Dios es santo, y no solamente santo, sino que es santo, santo, santo. Es sublimamente santo, es sublimamente perfecto, es tremendamente hermoso, y yo soy todo lo contrario. Dígame. Por lo tanto, este Dios no puede tener comunión con el pecado, porque el día que tenga comunión con el pecado, deja de ser Dios. Uno de sus atributos fundamentales se basa en su santidad. Yo soy pecador. Por lo tanto, ¿quién podrá venir ante Él y mantenerse en pie? David dijo eso, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que es un tema de suma importancia. Por eso que es uno de los puntos fundamentales de la fe reformada. Esta doctrina trata, de hecho, de cómo nos vamos a presentar en el día que tengamos que pararnos delante de Dios, sea para vida eterna o sea para condenación eterna. Entonces, hermano, abra su Biblia en Salmo 103, versículo 3. Dice así. 130. Gracias, 130, versículo 3. Ya, Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Me puede responder usted? Le respondemos a David, ¿quién podrá mantenerse? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién se va a poder mantener ante Él? Nadie se puede mantener. Entonces, David estaba explicando algo que todos debemos experimentar cuando nuestra conciencia nos alerta de que nuestras vidas están completamente perdidas, y ese fue el momento crucial donde pasamos de muerte a vida. Tuvo que haber una conciencia. El Señor abre nuestros ojos, el Espíritu Santo nos muestra nuestra triste realidad, y ese fue el principio del comienzo, no el principio del fin, el principio del comienzo, donde yo te digo, wow, soy pecador, necesito un Salvador. Y ahí por fe puedo mirar a aquel que murió por mis pecados. David está diciendo algo así: Dios, si guardares un registro, si tú tienes los videos grabados o en una memoria virtual, todos mis actos, eso que nadie sabe, ni siquiera que mi esposa sabe, ni que mi papá sabe, ¿cómo yo me voy a poder mantener ante ti? Me espera la muerte. Nadie puede mantenerse. Hermano, nadie por su justicia, por sus hechos, por sus obras, puede presentarse ante Dios.
Nadie es bueno, nadie es justo, nadie busca a Dios, nadie hace lo recto, todos se desviaron, todos pecaron y murieron producto del pecado. Todos, pero absolutamente todos, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, producto de su pecado. Y si usted se presenta de esa manera, va a ser consumido, así como fue consumido Sodoma y Gomorra, así como fueron consumidos por el agua, no sé si ese es el término correcto, pero como fueron inundados en los días de Noé, la tierra, así vamos a ser consumidos por el fuego de la ira de Dios, porque esa es su justicia. Su justicia puede tardar, pero tarde o temprano va a llegar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Había una conversación entre un cristiano y un judío. Este no es un chiste, por favor. ¿Ya? Había una conversación entre un cristiano y un judío. Y el judío empezó a hacerle preguntas al cristiano acerca del cristianismo. Y él quería saber cuál es la diferencia básica entre la fe cristiana y su propia religión o su propia fe, su propia formación religiosa. Y el cristiano le dijo, después de varias preguntas, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué haces con tu culpabilidad? ¿Qué haces tú con tu culpabilidad? El judío empezó a titubear y dijo, bueno, supongo que solo tengo que seguir los mandamientos, las reglas, intentarlo. Es un trabajo muy duro, el obedecer todas las leyes para mantenerme limpio. Y por más que lo intento, soy honesto, no lo puedo lograr. Y el cristiano fue más allá, porque quería llegar a presentar el Evangelio. Le dice, ¿y cómo te va a perdonar Dios? Si por más que intentas, sigues fracasando. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? ¿Cuántas veces hemos dicho, esta es la última vez y nunca más? Sola fide, sola fe, es el corazón del Evangelio. Porque las buenas nuevas es que Dios, según el apóstol Pablo, es a la vez justo, pero no solamente justo, porque sabemos que Dios es justo, pero escuche esto, Él, a pesar de que es justo, Él es justificador y Él nos justifica. Gloria a Dios, yo escucho eso y digo amén, gloria a Dios, me emociono, pero como somos reformados y no somos pentecostales, somos fome. Dios es justo y justificador. Pablo dice que estos conceptos tienen que estar claros en nuestra mente si queremos entender el Evangelio. Y todo el Nuevo Testamento nos muestra esto. El Evangelio nos dice que Dios simple y unilateralmente nos hace justos, pero nos dice que Dios simple y unilateralmente hace vista gorda de los pecados. No es que Dios diga, ya, lo borro y me olvido. ¿Has escuchado como esa teología? No. No es que Dios diga, que nadie pecó, me estoy haciendo el loco. Dios no se está haciendo el loco con tus pecados, porque alguien tiene que pagar. Ciertamente la doctrina de la justificación incluye la doctrina divina de la misericordia y el perdón de los pecados. Usted conoce el término vista gorda, ¿verdad? Obedecer tiene que ver con creer esta doctrina, no de la vista gorda. A veces creemos entonces que Dios hace esta vista gorda con el pecado, que Él simple y llanamente se hace el loco frente al pecado del hombre, que lo borra. Y el punto es que cuando Dios en su misericordia ofrece el perdón a aquellos de nosotros que somos culpables delante de Él, todo el proceso del perdón divino no significa que Dios se hace el loco, sino que Dios imputa nuestro pecado en la vida de Cristo. Lo transfiere. ¿Me entiendes eso? El pecado que nosotros teníamos, que estábamos cargando, lo carga nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor dijo, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré, porque es una carga muy pesada.
Si Dios hiciera vista gorda, eso pone en peligro su propio carácter de justo y de justicia. Si Dios hiciera vista gorda, en ese mismo momento que Dios hiciera vista gorda, estaría haciendo trampa, ¿cierto? En ese mismo momento deja de ser Dios. No es que a Dios le dé lo mismo el pecado, hermano, nunca lo veamos así. Por eso que tenemos que temblar ante la presencia, por eso que tenemos temor a Dios. Por eso. No es que, total, Dios perdona, Dios justifica, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pequemos. No, perrito. No, hermano. No. Esta doctrina de la sola fide debe hacernos contemplar la obra redentora de Cristo, pero también valorar el sacrificio de Cristo para empezar a caminar por fe hacia la santidad, con la cual nadie verá, o sin la cual nadie verá a Dios, más bien dicho. Si Dios es justo y yo no lo soy, ¿qué voy a hacer frente a su justo juicio? ¿Cómo puedo estar de pie? Lo que estoy necesitando con desesperación por toda la eternidad es ser justificado. Usted lo necesita, yo lo necesito. Ahora, lo que la Biblia dice es que Dios es tan justo y el justificador, por lo que la forma en la que Él opera su justificación será sin comprometer su propia justicia. O sea, Él va a operar de tal manera que Él no va a dejar de ser Dios, porque Cristo, hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿cómo ahí me está fallando la matemática? Ese es un misterio. Yo no puedo hacer nada para justificarme, ni nadie más puede justificarme, ni siquiera la iglesia puede justificarme, porque la iglesia no tiene el poder. Es Dios y solo Dios quien puede pronunciar el veredicto final, el decreto final de mi justificación o mi falta de ella. Y cuando esté delante del juicio de Dios, Dios va a decir inocente o culpable. Pero ¿sabes lo que va a haber? No tus obras, sino que la obra de Cristo. Él pagó la fianza. Él pagó la condena. Cuando hablamos acerca de la justificación entendemos por eso en que el análisis final, Dios nos justifica cuando Él declara, pronuncia que delante de Él somos nosotros declarados, considerados, juzgados como justos. Lo voy a repetir por si no lo entendió. Delante de Él nosotros somos declarados. Esta es la declaración que nosotros tenemos que creer. A veces andamos declarando un montón de cosas, pero esta es la declaración más importante. Somos declarados, considerados y juzgados como justos. Entonces, si usted va a un juicio y usted es justo, ¿va a salir inocente o culpable? ¿Este es un tema legal? Inocente, claro. Entonces, la justificación implica que Dios declara a una persona justa delante de Él, aunque sus hechos digan lo contrario. Porque a veces esa es la complicación que tenemos, por eso que es por fe. Porque si no fuera por fe, estamos todos fritos, hermano. ¿O yo soy el único aquí que no peca? Y como digo, es una declaración legal por la cual declara a Dios justo a una persona. Él nos juzga, pero también declara y nos cuenta como justos. Somos justos en el sentido en que, a pesar de que somos pecadores y pecadoras, ¿ya? Estoy haciendo inclusión en mi lenguaje, a pesar de que somos pecadores, Dios aún así nos ve a través de este gran filtro que es su Hijo como justos. Ahora, la buena noticia del Evangelio, la gloria del Evangelio es que Dios declara a la gente justa, aun cuando son pecadores, que Él declara a una persona justa ante sus ojos, ante su ley, aun cuando bajo el escrutinio de los demás, ese sigue siendo un pecador. Ese era un conflicto mental que tenía el apóstol Pedro. Entonces, tiene que tener esta tremenda revelación de Dios cuando desciende los alimentos puros e impuros y viene la palabra del Señor y dice: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya he limpiado? Mire el que está a su lado
Miren, no tengan miedo de mirarlo a Él. Aunque usted no lo crea, ese que está a su lado, que usted lo conoce bien a lo mejor, es santo ante Dios. Se ponen a reír algunos. Dice, si lo conocieras, pero no por sus obras, no por su hecho, no por sus capacidades. Eso es glorioso, hermano. Ahora bien, es ese juicio de declarar a alguien justo, que de por sí no es justo, crea controversia para la mente natural. Por eso es que algunos no lo creen. Algunos creen que van camino a la salvación. ¿Ha conocido a esa gente? Voy camino a la salvación, como que todavía no está la obra completa. Pero si yo creo eso, estoy diciendo el sacrificio de Cristo no fue completo, por lo tanto hay que hacer muchos más pasos, los 5 pasos para la salvación. No, hay un puro paso, y es una obra totalmente divina. Es lo que Cristo hizo. ¿Qué pecados perdonó Cristo en la cruz? ¿Los pecados que cometiste ayer solamente? ¿Los que cometiste hoy día? ¿Los que cometiste mañana? ¿O todos los pecados? Todos los pecados. Humanamente, si fuéramos ateos, si fuéramos, no sé, podríamos decir que Dios está mintiendo cuando dice que alguien es justo, cuando en realidad no lo es, porque sus hechos están diciendo lo contrario. Pero el concepto bíblico de la justificación descansa no en el hombre, sino que descansa en Dios, ajustando cuentas y declarando a la gente no por mérito de individuo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto nos lleva al libro de Génesis. Ahora espero que esté bien este texto. Génesis 15, versículo 6. Si usted lo encuentra, por favor, el primero que lo encuentra se pone de pie, lo lee bien fuerte para que se escuche en TVN, que está siendo grabado esto para TVN. ¿Ya? 15, versículo 6. Amén. Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando aquí el texto? De Abraham. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Sola fide. La fide, la sola fe, no es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento. Es un concepto con el cual Dios trabajó desde Génesis 3:15, desde la caída hasta Apocalipsis. Siempre la salvación fue por fe. Siempre. No fue por obra. No, siempre fue por fe. ¿Cómo se justificaban en el Antiguo Testamento? David, ¿cómo se justificó? Esta fue su declaración de fe. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Dónde está mi Redentor? Todavía no viene, pero vive. Y que del polvo me va a levantar. Él puso los ojos en el autor y consumador de la fe en la cruz del Calvario. Él miró hacia el futuro. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Se acuerda cuando él iba a hacer el sacrificio de su hijo? ¿Y cuál fue la declaración de fe? Jehová Jireh, Jehová proveerá un cordero santo, un cordero sin mancha, un cordero que va a morir por los pecados de la humanidad. Jehová proveerá. Siga estudiando el Antiguo Testamento. Los hombres fueron salvos por fe. Dios no cambia. Dios no tiene distintos tiempos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es que tenemos una teología pactual, no dispensacionalista. Vuelva por favor a Romanos 4. Lo que Pablo dice en Romanos 4 es el mismo concepto por el cual Dios cuenta o considera a la gente que pone su confianza en Cristo como siendo justos. No porque su fe expía todos sus pecados, porque su fe es una forma suprema de justicia que cubre toda nuestra injusticia, sino más bien la razón por la que Dios nos considera justos es a causa de la obra de Cristo. ¿Por qué? No porque tenemos fe en la fe. Ojo. Hay gente que tiene fe en la fe. No, nosotros tenemos fe, pero, y la fe solamente es el instrumento que nos lleva ¿a quién? A la obra redentora de Cristo. ¿Va entendiendo? Vamos mirando a Cristo. Apuntamos para allá. Porque como vimos en el video, todos tenemos fe, pero puesta en un montón de tonteras a veces.
en un montón de cosas. Si le preguntamos a cualquier persona de qué forma él o ella piensa ir al cielo, con mucha probabilidad te dirá algo como esto. Bueno, yo no he matado a nadie, mi familia está bien, nunca he robado, nunca le he sido infiel a mi esposa, es posible que haya dicho algunas mentiras, pero realmente, ¿quién no la ha dicho? No soy el más santo de todos, pero tampoco soy el más pecador. De manera que espero que Dios tome eso en cuenta. Porque si usted conversa con la humanidad, todos se creen buenos. No hay nada. Ni Pinochet se creía malo. Perdón, hermano. No, Pinochet era bueno. Las palabras similares a estas son empleadas con frecuencia por aquellos que viven a nuestro alrededor cuando se les cuestiona acerca de la próxima vida. Dicen, no, yo me voy a ganar la salvación. Y sabe que esto increíblemente está dentro de algunas iglesias, que la gente se cree buena con su justicia, con su, entre comillas, santidad, con su paradigma teológico. Pero lo que estamos haciendo cuando pensamos de esa manera, estamos atentando como un terrorista en contra del corazón de la fe cristiana verdadera. El apóstol Pablo escribió en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún humano puede ser justificado delante de él, ningún humano. Léalo, por favor. Así que tú no eres justificado por obras. En otras palabras, ninguna de las obras que hacemos tiene el peso suficiente para entrar al cielo. Es que yo di todos mis bienes. Es que yo di mi cuerpo. Es que yo soy un misionero. Pero incluso algunos haciendo la obra de Dios creen que se están ganando el cielo. No, hermano. Romanos 3:21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto trata todo, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos, judíos, griegos, gentiles, musulmanes, todos pueden ser salvos a través de la ¿qué? Fe. La fe. De ahí la frase, sola fide, solo por fe. El día que Cristo murió, mis pecados le fueron cargados, imputados a su cuenta de una manera real. ¿Lo han invitado a un restaurante? Y se ha comido mucho, por lo tanto usted está así como, ups, esta cuenta va a salir muy cara. Usted está nervioso, ahí se come la uña, va en el codo. ¿Ya? Y de repente escucha esa gloriosa frase, yo pago. Yo invito a usted por dentro, está hablando en lengua, danzando. Bien. El Señor lo hizo. Yo pago. Gracias, Señor. Él dijo, yo, Rulo, Amén. yo te pago, yo invito. ¿Quién no va a querer ir a esa fiesta? ¿Quién no va a querer a esa cena, a esa gran comilona que vamos a tener con el Señor? Ya está pagado. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, cree nomás, el Señor va haciendo el resto. Por lo tanto, como yo creí al principio, el Señor empieza a través de la obra del Espíritu Santo a perfeccionar tu vida. Pero fue un paso de fe. Una mirada de fe. ¿Se acuerda de ese corito pentecostal? Si no se lo sabe, después le pregunta a mi hermano Jimmy y él se lo puede enseñar. Entonces, de esa misma manera, el día que yo deposito mi fe en Cristo como Señor y Salvador, su carácter moral perfecto me es cargado a mi cuenta. Mi cuenta estaba en cero. Es más, estaba menos 000 y todos los números. Estaba en deuda. Pero ahora mi cuenta es más grande que la de Farcas. Eso no es licencia para pecar. Ojo, ahora tengo conciencia, ahora vivo, ahora amo. Allí en la cruz, mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad ha sido cargada a mi cuenta, lo cual ocurre el día en que yo le entrego mi vida como resultado
ocurren estas cosas. Pregunta aquí, crucial. ¿Usted entregó su vida a Cristo? Usted le dijo, ¿sabes qué, Señor? No tengo ningún brillo. Soy un pecador. Pero te creo. Sola fide no es una idea nueva, como recién le decía. Ahora, para que no olvidemos, la salvación por fe solamente no es lo mismo que cuando alguien se para, escuche esto, y dice o hace una profesión de fe. No es eso. No, y se lo voy a explicar. Muchos son los que han hecho una profesión de fe. Yo me imagino que usted ha visto mucha gente haciendo esa declaración o la oración del pecador. Y usted dice, esa persona fue salva porque hizo la oración. Y algunos descansan ahí. Pero el problema es que mucha gente que hace esa oración o esa declaración de fe, entre comillas, no tienen posesión en esa fe. No se paran en esa fe. Solamente fue un espasmo, fue un sentimiento, fue una emoción. Una simple oración para recibir al Señor, hecha de los labios para afuera, no me va a limpiar de mis pecados. Escuche eso. Porque a veces estoy repitiendo por compromiso. Mucha gente va a un campamento, a una campaña, a un congreso, se emociona, fue lindo la historia, fue lindo el testimonio. El amigo le dijo, oye, pasa, hace la oración. Ese joven que pasó ahí, o esa persona que pasó ahí, hizo la oración por compromiso, pero nunca creyó la declaración de fe que estaba haciendo. Nunca la creyó. Algunos sí, pero algunos no la creyeron. Entonces la fe, este es un punto importante, la fe que me salva necesita conocimiento. Por eso es que es importante que la locura de la predicación sea explícita, no implícita. Voy a explicarle. A veces nosotros decimos, no, mi testimonio va a cambiar a esa persona, mi testimonio va a transformar a esa persona. Tu testimonio no va a mostrar a Cristo, te va a mostrar a ti, va a mostrar tu justicia, va a mostrar tu moral y puede ser muy buena, pero no va a transformar a una persona. Lo que va a transformar a una persona es la obra redentora de Cristo. Por eso que cuando tú ves predicando a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, ves predicando la obra de Cristo, el evangelio completo. Dios se hizo hombre, dejó su trono, se vistió de pellejo humano, anduvo entre nosotros, vino a los suyos no lo recibieron, murió en la cruz, mas los que le recibieron, los que creyeron en su obra redentora, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando yo te predico a Cristo como si fuera una tarjeta bancaria, un seguro de vida, eso no podemos llamarle fe. De manera que mi fe, escuche esto, mi fe no puede ser ciega. ¿Has escuchado que necesitas una fe ciega? No. Esa es una falsa doctrina. Mi fe no puede ser irracional, mi fe no puede ser ilógica. Ni tampoco, como recién le decía, fe en la fe. Mi fe tiene argumentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Qué el Señor le hizo? Le entregó más palabra. ¿Quiere que su fe crezca? Llénese de palabra. Llénese de argumentos, llénese de promesas, llénese de doctrina, llénese de teología. No tenga miedo. La fe que salva necesita poseer convicción. Por eso que yo no puedo llevar a una persona a la salvación si primero no le muestro su condición pecaminosa en la que se encuentra. Porque a veces la gente cree que le está haciendo un favor a Dios. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Ya, pues está solo, escucha, lo atiende, lo está buscando amigos. Y a veces creemos que Dios está así como, hoy estoy golpeando la puerta, déjenme entrar, por favor, tengo frío. No, hermano, no. Dios no me necesita. Amén. Dios en mí sigue siendo Dios, pero amén, yo sin Dios no soy nada. Esa frase, amén, alguien la dijo, pero me gusta mucho. Entonces yo no le estoy haciendo un favor a Dios cuando yo creo en el Evangelio, cuando yo lo acepto como Señor y Salvador. Yo estoy siendo salvo. Entonces necesito convicción de pecado. ¿Y cómo va a haber convicción de pecado? A través de la ley. Soy un pecador, pero la ley solamente es un espejo, no es un detergente, no me lava.
me muestra mi condición, ahora necesito un Redentor. ¿Quién es ese Redentor? Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, después conversamos. Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podáis ser salvos. Hechos 4:12. Y del cual es el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que tengo que creer, según Juan 4:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre, sino es a través de Él. Si yo no entiendo eso, ¿cómo voy a creer en Cristo? Cristo es el flaco de la cruz. Cristo es mi amigo. Es mi amigo porque a veces así lo presentan como tu amigo, como tu compadre, como tu enyunta. Pero no como tu Señor, no como tu Salvador, no como tu Dios. No estoy diciendo que no sea nuestro amigo. Es verdad, es nuestro amigo. Pero yo con un amigo me tuteo. Yo con un amigo hago a veces tonteras. Pero tengo que ver a Cristo como mi Salvador. Entonces, necesitamos una fe que primero se haya llenado de convicción. Y esto es lo que los reformadores llamaron ascensus. Lo voy a deletrear para los que les guste tomar nota. A-S-S-E-N-S-U-S. Ascensus. De donde viene la palabra asentir. ¿Escuchás esa palabra asentir? En el sentido que yo tengo que asentir o afirmar o creer o tener convicción lo que la verdad es. ¿Usted cree que es una teoría? ¿Usted cree que es un cuento? ¿Que es una fábula que Cristo murió en la cruz? Déjeme decirle que va camino usted al infierno. Es una realidad, es una convicción. Dios se nos ha revelado a través de su palabra y le hemos creído. No es suficiente creer, porque la palabra del Señor me dice que los demonios también creen y tiemblan. El mundo occidental sabe que Cristo murió en la cruz, ¿cierto? ¿Son salvos por eso? No, no son salvos. Los demonios tienen noticia o conocimiento de que Cristo es el Salvador. Y ellos pueden asentir incluso y dicen, sí, Cristo es el Salvador. Ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador. Incluso lo saben mejor que nosotros. Pero eso no los hace salvos. Por eso que dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. Pero lo que los demonios no tienen es este tercer elemento, escuchen. Fiducia o fiducia. F-I-D-U-C-I-A. Confianza en Cristo. Ellos no han depositado su confianza en Cristo. La confianza de que Cristo es el Señor y por eso permanecen condenados. Para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo es imputada a tu persona. Es lo único que te puede calificar para entrar al reino de los cielos. Eso ocurre en el día que te arrepientes de todo corazón, pides perdón por tus pecados basado en el sacrificio de Cristo y le entregas tu vida a Dios. Recibes y es tuya. ¿Usted lo hizo? ¿Lo hizo algún día? Lo voy a repetir. ¿Usted pidió perdón a Dios por sus pecados? ¿Basado en el sacrificio de Cristo? ¿Le entregó su vida? ¿Aceptó el señorío? Usted es salvo. Y Dios te regala la vida eterna. Eso es lo que significa sola fide. Por eso que creemos que esto sigue vigente. Y seguimos gritando, sola fide. Amén.